Hola a todos, un placer y un honor el poder compartir este espacio. Un psicólogo muy inteligente, muy brillante en nuestro país y pues también estamos complacidos por estar al lado de el psicólogo Adrián Barragán y me voy a permitir comentarles parte de lo que es su experiencia, formación. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Terapia Cognitivo-Conductual por parte del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual de la Ciudad de México. Eh, También tiene la cuestión de la parte de la supervisión por parte de la Academic Fellowship en Rational Emotive Cognitive Behavior Theory of Techniques. No sé si lo pronuncié bien, ahí si hay detalles, disculparán el inglés. Múltiples capacitaciones dentro de las terapias contextuales, entre las que destacan el curso de especialización en terapias contextuales por parte de Madrid Institute of Contact Psychology, MAISI, y máster en terapias contextuales y de tercera generación por parte de Itaca Formación y la Universidad de UNIMA. Cursó también el experto en intervención contextual en psicosis por parte de Itaca y la Universidad de UNIMA. Actualmente es docente de la materia de desórdenes de la personalidad en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, docente del Instituto de Salud Mental y Servicios Periciales, supervisión de terapeutas, terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales, miembro fundador del Contacto Contextual y director del Centro de Capacitación en Terapias Contextuales, psicoterapeuta en práctica privada. Un honor el poder estar aquí contigo, mi estimado psicólogo Adrián. No, pues el honor es todo mío, Hugo, y como te decía, ¿no? Tras bambalinas, pues es un honor y te agradezco muchísimo la invitación el día de hoy por estar acá. Como les decía, el psicólogo Adrián Barragán es uno de los psicólogos más prolíficos, inteligentes y brillantes de nuestro país. En mi punto de vista, tiene varias contribuciones en lo que son las terapias contextuales y el día de hoy vamos a aprovechar su experiencia y también su conocimiento. Vamos a empezar con la cuestión de los valores personales y profesionales que guían tu práctica clínica y también tu persona. Sí, pues mira, híjole, ¿cómo empezar por esa parte? Yo creo que desde que empecé como en la parte de la aplicación, la parte privada, siempre traté como de ir como en un objetivo, de dirigirme hacia un punto, y era mucho el hecho de dejar o tratar de aportar algo a la persona que yo atendiera. Eh, Creo que eso se fue matizando gracias a una historia de vida, eh, pues que desde muy chico siempre fue como tratar de hacer lo mejor que yo pudiera hacer, ¿no? Siempre fue una, una forma de educación que yo tuve, o sea, de echarle ganas, de hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que eso poco a poco fue matizándose después. eh, ya ahora en la práctica, pues siempre voy con esa tirada de aportar. Entonces, valores, pues como tal, siempre está el hecho, siempre pienso yo en el punto de decir, ok, ¿qué voy a hacer yo con esta persona que está enfrente de mí? ¿No? ¿Cómo le voy a aportar? ¿Qué voy a hacer? E incluso se lo digo, ¿no? Creo que soy muy honesto en esa parte y siempre les digo, voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda dentro de lo que está en mis posibilidades para poder solucionar o para poder hacer algo, ¿no? Algo que tú, si tú vienes a mí, yo te lo agradezco, pero vamos hacia allá, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre está esta parte de querer aportar o dejar o apoyar a esa persona, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y es algo que siempre está ahí en la práctica privada y bueno, también como ser humano, ¿no? Como ser humano siempre trato
de apoyar, no sé, a veces me excedo o causa ciertas dificultades, pero siempre está esa parte, ¿no? De, ok, ¿qué vamos a hacer? O no sé, si me preguntas algo, pues, ok, vamos hacia allá, o cosas de este tipo, ¿no? Y por eso siempre ando como loco ayudando, siempre ando haciendo cosas y bueno, eso es como algo que está muy característico, ¿no? Siempre ando metido en muchas cosas, entonces creo que podría definirlo de esa manera, ¿no? A modo de resumen de qué es lo que creo que me caracteriza principalmente. Ujú. Y se ve reflejado en todo lo que haces, esa precisión, vamos a decir, esa inteligencia, esa perspicacia. Vamos a pasar a que nos comentes un poco acerca de tu trayectoria académica. ¿Cómo fue que te interesaste en psicología? Y también un poco, una breve historia de tu instituto, cómo fue que surgió y bueno, ahora también formas a muchos psicólogos en nuestro país y fuera también de nuestro país. Sí, sí, claro. Bueno, pues, a ver, yo vengo de una familia con un padre psicólogo, ¿no? Entonces, creo que la psicología siempre estuvo ahí en casa, siempre había como está el cuestionamiento, el razonamiento. Entonces, yo recuerdo que en algún punto de mi vida yo no sabía, yo tengo otra pasión, ¿no? Que tiene que ver con la música. Entonces, llega un momento en la escuela en donde tienes que decidir y tienes que ver, ok, a qué le vas a aportar a tu vida, ¿no? ¿Hacia dónde te vas a ir? Y pues no sé, o sea, llegó un momento en el que decía, bueno, yo hablando con mi papá, ¿no? Decía, pues mira, la psicología se trata de esto, se trata de esto, yo voy haciendo aquello, ¿no? Y dije, yo pensé, bueno, pues suena bien, o sea, no es algo que no, o sea, algo que me interese, me gusta, y porque después decía, bueno, la música son 3 años de propedéutico y luego otros 4 de estar ahí enfocado en la carrera y demás. Yo decía, no, no se va a poder, no lo voy a lograr. Entonces dije, también me gusta la psicología, también me gusta revisar. Había una gran pregunta y que sigue siendo, ¿no? Que de hecho ahí, hacia allá voy en el tema de la parte contextual, que era, ¿qué es lo que hace que las personas actúen o piensen ciertas cosas, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Y el aspecto emocional en ese momento como que me llamaba mucho la atención. Entonces dije, bueno, ok, voy a probar, ¿no? No, no sé, no estoy seguro, pero venga, vamos a hacerlo. Y fue ahí donde yo inicié estudiando aquí en la UNAM, a nivel bachillerato preparatoria, y después estudié la licenciatura en la universidad, en una sección que se llama la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que forma parte de la UNAM como tal, como estructura. Y a partir de ahí, pues fui estudiando eh, ahí en la FES, psicología, ¿no? Yo bromeando y bueno, todavía yo digo, yo no me considero tan buen estudiante, ¿no? Más bien apasionado por algunas áreas de la psicología y ver hacia dónde voy, pero yo no me considero un buen estudiante, pero bueno, a lo largo de la carrera fui descubriendo, fui buscando y decidí ya sobre el final, pues dedicarme a la parte clínica, ¿no? Creo que era algo que me apasionaba, aunque también tuve algunos intereses por el estudio de la parte social, ¿no? Como fenómenos sociales. Este, Estuve estudiando el fenómeno de la violencia, haciendo tesis de esta parte a nivel de licenciatura, ¿no? Pero siempre había un matiz clínico, siempre había un matiz, por ejemplo, pensaba cómo la violencia como fenómeno social influía digamos, en la afectación emocional de cada una de las personas, ¿no? Me llama muchísimo la atención la normalización de la violencia, cómo seguimos, ¿no? Subiendo y subiendo y digo, o sea, eso es impresionante, para mí es un tema muy, muy apasionante y decidí, de ahí me fui hacia la parte clínica, me titulé, seguí buscando aquí en México, en la Ciudad de México,
pues hay digamos, hay formas de estudiar psicoterapia, no hay muchas, pero me decidí por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, que está aquí en la Ciudad de México y que se focaliza mucho en la parte aplicada y la parte de la psicoterapia. De ahí, digamos, ya terminando la maestría, ya por ahí del 2015 más o menos, ya hablábamos aquí en México de terapias contextuales y de cierta manera en lo que estaba como apenas empezando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eh, porque había como ciertos matices, como el tema de la empatía, como el tema de los valores, y yo decía, ¿cómo, cómo es eso, no? O sea, ¿de qué se trata? Y sobre todo la teoría de marcos relacionales, ¿no? Que es algo que te propone. Y de ahí salté a la parte del máster, porque dije, quiero estudiarlo bien, quiero saber de qué se trata, y estudié el máster en terapias contextuales. Y terminé el máster, me focalicé hacia la aplicación de las terapias contextuales, vi sus resultados, vi que funcionaba hasta incluso en la parte digital, es bastante interesante cómo funciona. Y de ahí otro tema, ¿no? Salto otro tema hacia la parte de la psicosis, ¿no? O la construcción de la parte del espectro psicótico. Este, y me llamó mucho la atención la forma de cómo se trabaja en otros países. Entonces, pues dije, ok, vamos una vez más y vamos a estudiar esto, ¿no? Y sí, lo terminé. Actualmente, bueno, me aporta muchísimo a la parte clínica, a la parte privada, porque pues te abre todo un panorama, ¿no? No es nada más como, ok, te van a llegar este tipo de población con este tipo de problemáticas, sino que va más allá. Entonces, hay muchos elementos que puedes tomar en cuenta para el beneficio del cambio terapéutico, ¿no? Y bueno, todo eso a lo largo de mi trayectoria, pues lo he estado estudiando y hasta ahorita ahí estoy y no sé qué va a seguir después, pero seguramente iremos en ese camino también, ¿no? Sí. Y en lo que respecta a tu instituto, ¿cómo fue que se fue consolidando? Sí, pues mira, vaya, la idea, yo en la parte, como te decía, me dedicaba a impartir algunas pequeñas clases, algunas cosas que eran como parte de aquí, de la localidad, un centro. O sea, yo sigo trabajando, colaborando con mi papá. Él como ya tiene una pequeña estructura, una organización, yo fui trabajando ahí, fui agarrando experiencia, ¿no? Con el tiempo. Entonces, eh, con esta parte de las terapias contextuales, que por ahí, no sé si tú recordarás, más o menos como por el 2000, de hecho un poco antes de pandemia todavía no estaba como tan en auge como ahora, ¿no? Ahora es un boom, está tremendo, pero yo de todas formas lo estudiaba y lo impartía en las clases. Entonces, cuando viene la pandemia, eh, comienza pues la limitante de si vas a dar terapia en línea o terapia presencial, o sea, a veces no se podía, este tipo de cosas, pero la gente de todas formas lo solicita. De todas formas te dice, oye, pues es que yo necesito la terapia, o oye, no habrá manera, y cosas de este tipo. Entonces empecé a dar mi ejercicio terapéutico en línea, ¿no? Pues bueno, con todas las limitantes al inicio, ¿no? Las fallas de internet, que se veía, que no se veía, cosas de este tipo. Y al mismo tiempo daba las clases, ¿no? También en línea, nos tuvimos que adaptar a esa parte. Y fue ahí cuando, eh, no sé, digamos que por una necesidad, ¿no? Empezamos como a reunirnos, yo con unas colegas, y decidimos hacer como un grupo exclusivamente de terapias contextuales, porque ya había dado algunos cursos, o yo ya había organizado algunos cursos eh, con, digamos, de manera independiente.
pero nunca lo había hecho como de manera ya como a nivel de instituto focalizado o de centro organizado para terapias contextuales. Entonces, unas colegas que son las fundadoras que todavía están en contacto contextual y yo, pues nos reunimos, decidimos esto ya con cierta estructura, cierta organización y lo lanzamos, ¿no? Afortunadamente el proyecto pues fue bueno, tuvo buen recibimiento y así fuimos, ¿no? A lo largo de un año, que yo realmente duré un año desde su fundación hasta que yo decidí salirme, estuvimos trabajando un año y así fue como salió, ¿no? Fue como una necesidad, fue por querer también transmitir todo esto contextual hacia otras poblaciones y bueno, ahora vemos más un beneficio digital para poder llegar a más personas. Entonces, creo que salió bastante bien porque incluso hasta yo de broma decía, nos hicieron un meme, ¿no? Cosas de ese tipo, pues decía, no, pues ya, o sea, estamos llegando a más personas, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Y así fue en contacto contextual. Y después, pues como la vida da muchas vueltas, también la vida personal, me dedicaba a la parte privada y demás, pero yo decidí por cuestiones personales dar como un giro, decir, ok, creo que necesito tomar como un rumbo distinto de un año, ¿no? Un año fue muy bueno y demás, pero por mis tiempos, por mi organización, por mi estructura, por todo, por varias cosas personales decidí dejar, pues ahora sí que las riendas o toda la parte de contacto contextual a mis colegas y, y bueno, ellas están actualmente en contacto contextual y yo decidí tomar un rumbo distinto, ¿no? Decir, ok, me voy hacia otro lado. Yo siempre digo, es lo único que sé hacer. Sé dar clases, sé dar terapia, sé explicar o trato de explicar hasta donde puedo. Y digo, bueno, creo que lo voy a hacer de esta manera. Y entonces formo lo que ahora llamo CEFTEP, que es el Centro de Formación en Terapias Contextuales y es muy fresco, es muy reciente, yo creo que para 4 meses, ¿no? Muy poquito, pero con buen recibimiento, ¿no? Estamos trabajando, seguimos como colaborando, hay varios proyectos ahí en puerta que están formándose y actualmente pues igual, terapia, cursos, ¿no? Y cosas que estamos ahí dando y bueno, ese es como el origen y la trayectoria que se ha estado dando en los últimos meses. Muchas gracias, colega, por compartirnos este proceso también de crecimiento y desarrollo profesional. Vamos a pasar a la cuestión del tema. El tema que nos va a desarrollar el psicólogo Adrián Barragán está relacionado al desarrollo de habilidades terapéuticas. Entonces, hay que poner mucha atención a lo que nos va a compartir. Y en este caso, por ejemplo, en lo que respecta a tu experiencia y desde tu punto de vista, ¿existe un perfil del terapeuta contextual o qué habilidades, qué conocimientos debe desarrollar? Ujú. Sí, bueno, yo creo que hay dos esferas que hay que cubrir, ¿no? Como parte de ser un terapeuta contextual. Um, la primera, y creo que es la que está como más frecuente, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento viene desde, o sea, las personas que van entrando a la parte contextual y abren un libro de terapia de aceptación y compromiso y empiezan a leer, pero hay una comprensión a lo mejor en términos medios, ¿no? Suena bien, suena llamativo, y empiezas a lo mejor a aplicar, pero hace falta también entender de dónde viene todo eso. Entonces, un elemento importante tiene que ver con la habilidad propia de poder decir, ok, voy a profundizar en estos temas, voy a ir hacia las raíces, hacia los procesos, hacia la parte filosófica, para poder aplicarlo de manera adecuada. Entonces, esa podríamos decir que es la esfera que está y que, bueno, podemos buscarla en los libros, en los cursos, en diferentes partes, ¿no?
El otro tema tiene que ver con, ok, una vez que yo ya sé, ya conozco, ya he profundizado, ahora cómo lo voy a aplicar. Y viene el desarrollo como tal de habilidades clínicas o de habilidades en terapia que son propias de la adquisición de la experiencia clínica. Claro, en los libros aparecen, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy importante para la terapia de ACT tiene que ver con la empatía o el desarrollo de la empatía. Y la empatía tiene que ver con el focalizar la atención hacia ciertos comportamientos que está haciendo la otra persona o la persona que está enfrente de ti y poder saber qué hacer con ellos, saber si los vas a reforzar, los vas a castigar. Eso digamos que lo vas adquiriendo y lo vas sabiendo, pero de cierta manera tú podrías leer eso, tú podrías leer que necesitas observar ciertas conductas clínicamente relevantes y hasta ahí todo bien. Pero cuando llegas a un consultorio, llegas a una parte aplicada, tú lo que vas a ver es una persona que te va a expresar muchas cosas y te va a expresar una historia de aprendizaje. Te va a decir qué es lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, qué ha sentido, qué ha pensado. Y entonces ahí viene la parte verdaderamente difícil. ¿Cuáles son esas conductas clínicamente relevantes que yo debería de usar o debería de aplicar? Entonces creo que ahí nosotros tenemos que desarrollar muy bien la empatía. Eso es algo muy importante. Eh, yo creo que también una parte importante tiene que ver con la flexibilidad psicológica y la aplicación de los principios contextuales a tu propia vida. Muchas veces en los cursos nos enseñan mucha parte teórica, pero no nos enseñan digo, eso es como lo que también aporto o yo trato de aportar. No nos dicen, bueno, esto, ¿cómo lo veo yo en mi vida? ¿No? A ver, la difusión, ¿la aplico yo para mí o no? No, pues no. O sea, yo que la aplique otra persona, ¿no? Yo no la voy a aplicar. O realmente ustedes saben hacia dónde quieren ir. Y yo a veces les pregunto en la clase, ¿no? Les digo, ¿ustedes tienen claro hacia dónde van a dirigirse o qué quieren hacer como terapeutas y demás? Pues muchos dicen, no, pues no lo había pensado. O otros dicen, no, pues tengo una pequeña idea, pero no sé. O sea, este tipo de habilidades son importantes aplicarlas. Eh, los mismos principios aplicárnoslos a nosotros para poder entender qué tan difícil pudiera llegar a ser para otra persona. Entonces creo que esa parte es poder generar la flexibilidad psicológica que tanto viene en los libros y que tanto nos dicen que está, pero poder aplicarla para nosotros. Saber que es complicado y que es difícil, porque no es nada fácil llegar un día y sentir ansiedad, por ejemplo, y saber qué hacer con ella, ¿no? Aplicado a nuestra vida es sumamente complicado. Entonces, yo muchas veces los invito a las personas con las que platicamos y damos clase, a que lo vivan, a que si sienten algo incómodo, pues también sepan que eso va a ser parte de ellos, ¿sí? Que se dirijan verdaderamente también hacia lo que es importante para ellos y que eso lo puedan aplicar a la consulta clínica, ¿no? Va a ser sumamente relevante, porque si no, entonces estamos hablando de que la parte conceptual y la parte teórica pues estará, pero no va a poder estar la parte, digamos, humana, por decirlo de alguna manera, el que yo pueda interactuar con alguien y saber cómo poder interactuar o no. Eso no lo aprendo en un libro, lo aprendo aplicando. Entonces, y yo creo que cumpliendo ¿sí? Estas dos grandes esferas, podríamos decir que nos podríamos dirigir hacia una buena aplicación, ¿no? Hacia un buen desarrollo como tal, las terapias contextuales. Y podemos ver distintos ejemplos. En ACT, ahorita me enfoqué mucho en ACT, pero podríamos hablar de FAB como saber qué es, por lo menos, qué es conducta verbal,
cómo influyo yo en la otra persona, que puedo castigar y reforzar por medio del moldeamiento, modelamiento y otros procesos. En activación conductual, pues viene la parte teórica y te dice, ¿no? Están los protocolos, pero ¿qué tal si mi consultante, paciente, como le quieras decir, no lo hace? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo yo hacer o no, o decir de cierta manera algo para motivar a mi consultante que lo haga o que empiece a hacer otras cosas? Igual en DBT, la parte del contexto validante, ¿no? O sea, ¿qué debo yo decir o qué puedo no decir de tal manera que se pueda tomar como un ambiente validante o que yo no esté diciendo alguna frase o haciendo alguna expresión que se pueda tomar como invalidante? Son distintos puntos los que están ahí y que a lo mejor nos los dicen en los libros, pero tenemos que practicar, tenemos que ponerlo eh, a prueba, e incluso escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces les pido grabaciones, que ellos se graben, y les cuesta mucho trabajo. Es muy difícil a veces escucharnos a nosotros, pero muchas veces cuando ya se escuchan, empiezan a notar, ¿no? Pues es que estoy aquí diciendo algo que no quería decir, o me estoy entendiendo de cierta manera, o creo que grito mucho, o creo que aquí doy esta muletilla, o diferentes aspectos que hacen que la persona pueda aprender de sí mismo, y eso es un autoconocimiento. Entonces, esas experiencias son sumamente relevantes y está en la literatura también para poder ejercer o poder hacer una buena práctica terapéutica, ¿no? Va a ser muy importante todos estos elementos. Ok, creo que ahorita lo que nos estás comentando es muy importante en el sentido de que muchos psicólogos a veces no consideran que tienen habilidades. O sea, no identifican sus habilidades, primero personales, ¿no? Y luego cuando ya se trata, por ejemplo, de aspectos técnicos y la aplicación, por ejemplo, de la clínica en consultorios, como tú lo estabas comentando, si no se trabaja como persona, pues va a ser difícil trasladarse en un escenario clínico, ¿no? Entonces, me, me- me parece muy interesante lo que nos estás planteando. En ese sentido, la cuestión de las habilidades del terapeuta, por ejemplo, en las diferentes aplicaciones, no sé si nos quieras comentar algo acerca de cómo estas habilidades del psicólogo o del terapeuta se pueden identificar y aplicar, por ejemplo, en alguna de las que tú quieras, sea ACT, sea la terapia de aceptación y Sí, compromiso, activación conductual, EBT o FAP, la que tú gustes. sí, claro. Bueno, yo podría como focalizar algunas habilidades eh, en el ejercicio como tal. Por ejemplo, la escucha activa es muy importante, ¿no? Y son habilidades que ya está, ¿no? Que la literatura te dice, bueno, hay que desarrollarlas. La escucha activa, ¿no? El saber en qué momento poder decir una metáfora o no, o en qué momento la persona te está diciendo algo, en qué momento poder pausar un poco y poder tú decir algo, o en qué momento tú decir, ok, hasta aquí, para que la persona pueda hablar. O sea, es un ir y venir, ¿no? En el diálogo, pero es muy importante practicarlo. Como decía, el desarrollo de la empatía, entendida, o digo, operacionalizándola, la empatía como estos comportamientos que yo hago para que la persona pueda favorecer o reforzar o que un comportamiento se vaya dando, que en este caso, a mí, ¿para qué me sirve la empatía en terapia? Pues para que, uno, para que no se vaya, o sea, aumenta la probabilidad de que una persona que viene en una primera sesión, pues se quede a una segunda y así constantemente, a una tercera, a una cuarta, de tal manera que eso me va a ayudar a mí para que pueda yo modificar o hacer este cambio terapéutico, ¿no? Que podamos cumplir los objetivos. Si no se desarrolla esta habilidad, pues muchas veces caemos en el tema de la invalidación,
En una primera sesión pueden llegar, yo podría ser un terapeuta de primera sesión, es decir, pues, si me llegan muchas personas, pero nada más las atiendo una vez, ¿no? O por el contrario, me llegan poquitas, pero he estado bien trabajando con esas personas, ¿no? Entonces, la empatía es muy importante porque si no lo desarrollas, pues vas a ser ese terapeuta de una sola sesión, ¿no? Vino una vez y ya se fue, y luego vino otra y ya se fue, y así constantemente, ¿no? Entonces sí es muy importante también. Y otra también tiene que ver con la focalización de la atención y el poder hacer esta, que vienen como todas juntas, ¿no? Me resulta un poco difícil como hablarlas por separado, pero creo que es como un conjunto, ¿no? Eh, Poder prestar atención al momento, a estar en ese momento, en donde la persona te está diciendo algo, ¿sí? Y que viene muy de la mano con poder hacer un poco a un lado lo que tú traes como persona y prestar atención a lo que la persona que está enfrente te está diciendo, sin interpretaciones, sin juicios, ¿no? Que también eso es algo que, vaya, como a lo mejor como terapeutas que van apenas en formación, pues como que se involucra mucho, ¿no? El juicio, yo creo que esto pasa, ¿no? No, yo creo que seguramente sí ha de tener depresión, ¿no? O no, es que su problema no es ese, yo creo que el problema es este otro. Entonces, eso también es importante, hacer a un lado lo que tú consideras versus lo que verdaderamente está. Ajá. Entonces, yo a veces en las formaciones les digo, bueno, ¿te lo dijo? ¿O lo expresó? ¿Lo verbalizó? ¿O de dónde sacas esto? Ah, pues porque, no sé, o sea, me da la impresión. Mm, Tenemos que hacer esa separación. O sea, entiendo que te dé esa impresión, pero vamos a tratar de poner atención a lo que la persona te dice. Si la persona te dice otra cosa, y ella quiere tratar otra cosa, entonces eso es lo que vamos a tratar. Claro, y ahí vienen otro tipo de procesos, ¿no? Y conceptualizaciones teóricas, pero hablando propiamente del ejercicio, eso es lo que hay que tratar, ¿sí? Y ahí vienen todas juntas, ahí viene la empatía, la escucha activa, la focalización de la atención y la información importante, y vienen estas, ¿de acuerdo? Y creo que esas habilidades las puedes implementar en todo. O sea, no es exclusivo de un modelo terapéutico, es hacia todos. Si ya te quieres ir sobre modelos terapéuticos, pues a lo mejor no es lo mismo en activación conductual que tú empieces a hacer un ejercicio de registro de comportamientos, ¿no? Un registro diario de comportamientos que requiere a lo mejor digamos, un bagaje previo de conocimiento, como de mi parte, pero también importa mucho el cómo yo le diga a esta persona, ok, este ejercicio es para esto, te va a servir para esto, yo creo que va a funcionar para esto y podemos trabajarlo juntos versus a lo mejor el desarrollo de habilidades en ACT que tiene que ver con la ampliación de lenguaje. Algo que nos dicen mucho en ACT es cómo puedes tú hacer ciertas metáforas o no. ¿No? Algo que preguntan muchísimo en las formaciones es, ¿cómo le hago yo para poder hacer metáforas? ¿No? Bueno, lo primero que les digo es, necesitas un contenido suficiente y esa capacidad de poder hacer asociaciones entre estímulos verbales para poder crear metáforas. Y no, eso no se aprende más que pues leyendo, informándote, viendo contenido, escuchando historias, haciendo, digamos, informándote de la vida misma, completa. Si tú no estás, si tú no, si a ti no te interesa lo que pasa a tu alrededor, si no te interesa la experiencia de ciertas cosas, no vas a poder tener un repertorio verbal para poder hacer asociaciones, ¿no? Entonces, yo les decía, muchas veces puedes hacer metáforas con cualquier cosa. Yo he hecho metáforas, hasta con pan, o sea, de una persona que hace pan, que es cocinera, hace pan y tienes que saber cómo se hace el pan, qué masa es, tienes que saber que lleva cierto tiempo, o sea, ese tipo de cosas para poder hacer una metáfora de tal manera que influya o que impacte en la vida de la persona para que pueda hacer un cambio o pueda
tolerar o pueda estar o pueda hacer un comportamiento que tú deseas que hagan, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, en ACT es algo muy importante, o sea, la ampliación del contenido. Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que estar abiertos a la experiencia para nosotros también poder mejorar nuestro ejercicio terapéutico. De igual manera, en la terapia en FAP, en la psicoterapia analítico-funcional, tenemos que usar esta habilidad de la focalización de la atención, tenemos que saber, tenemos que tener contenido previo de qué es el análisis funcional de conducta, para que yo pueda decir, ok, está pasando esto, la persona hace esto y tiene esta consecuencia, ¿no? Y con eso poder decir, bien, a ver, voy a usar la focalización de la atención, voy a usar un comportamiento determinado y voy a ver qué función tiene, ¿sí? Para, ok, estoy castigando o lo estoy reforzando. Más allá de, otra vez, más allá de lo que mi mente pueda llegar a decir, qué es lo que verdaderamente está pasando fuera de mí. Entonces, eh, creo que son habilidades que como que se van relacionando unas con otras, ¿no? Creo que por eso al final las terapias contextuales como tal, pues llegaron a ese punto de decir, no somos terapias individuales, somos terapias en conjunto que se pueden aplicar, eh, digamos, de manera integral, ¿no? Para poder tener un beneficio. Entonces, las mismas habilidades terapéuticas las puedes aplicar en los distintos modelos que se presentan, ¿no? Pero sí es importante replicar y estar constantemente en práctica, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la supervisión. Pues tú estás practicando, tú desarrollas estas habilidades, pues ahora vámonos a supervisión, o sea, ¿qué está pasando? ¿Tienes dificultades? ¿Notaste algo? ¿Ocurrió algo después de aplicar esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces ahí viene ese tema, ¿no? También que la supervisión te ayuda a mejorar las habilidades. Nosotros somos seres humanos que, por supuesto, sí o sí, la vamos a regar más de una vez, muchas veces. Entonces, tenemos que saber que en nuestro ejercicio terapéutico siempre podemos mejorar algo, siempre. Y también estar abiertos a que la vamos a regar, porque pues somos seres humanos, ¿no? Pero la relación terapéutica te ayuda a decir, ok, aquí no está funcionando esto, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Vamos a plantear otra cosa, vamos a ir hacia acá y entonces mejorar juntos para poder dirigirnos verdaderamente hacia un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, vaya, como manera de resumen, creo que estas habilidades son las que me parecen sumamente relevantes de mencionar, ¿no? Y que no se deben de perder de vista nunca para el ejercicio terapéutico. Excelente. Ahora sí que es como un análisis funcional de la conducta del terapeuta, ¿no? Constante, por estar. Correcto, correcto, así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Pues como ustedes saben, este tema es muy amplio. Podemos pasar aquí horas y horas hablando acerca de las habilidades del terapeuta y hay muchos, tal vez, puntos. Y ojalá el psicólogo Adrián nos pueda compartir en otro momento, que no sea la última charla que tengamos, la última entrevista, sino que le podamos dar una segunda parte, porque sí hay varias cosas para respetar sus tiempos, porque tiene por ahí algunas actividades que realizar y entonces el tiempo ya se nos está yendo como el agua. No sé, psicólogo Adrián, ya en vista de que sí me vas a apoyar en otra ocasión y vas a compartir con nosotros en la audiencia, nos vas a dar el honor de poder a tenerte acá en el canal. Algo que nos quieras compartir ya para, en este caso, los estudiantes de psicología, algunas recomendaciones para los que están estudiando psicología y apenas están adentrándose en las psicoterapias basadas en evidencia, y también recomendación a psicólogos ya titulados, ya ejerciendo, para también ir cerrando la entrevista de hoy. Sí, bueno, híjole, pues más que una recomendación es algo que viene como
de la experiencia y algo que me gustaría que tomaran en cuenta, que se hicieran con esa pregunta, ¿no? Para los chicos que están estudiando y que a veces puede llegar a ser difícil, ¿no? Decidir hacia dónde ir o que a lo mejor tienen ciertos temores de si realmente va a funcionar o no. Quiero decirles que es un camino difícil, ¿no? Es un camino más de velocidades, de perseverancia. Entonces, si van a dirigirse hacia la parte clínica, que es la que yo he tomado en algún momento, debo decirles que pues requiere de paciencia y requiere de mucha dedicación para poder hacerlo, ¿no? Es algo que va a tomarles mucho tiempo, que va a ser difícil, pero que también va a traer muchas cosas muy gratas y que si lo quieren hacer, pues adelante, ¿no? También que me busquen, digo, siempre digo, pues adelante, alguna pregunta, alguna duda en cómo ejercer, en cómo implementar la psicología clínica y poder llegar a las personas, pues creo que ahí podría ayudarles también. Y para los colegas que ya están practicando, pues nada, pues que sigan así, que hace falta mucho todavía, este, porque pues bueno, la psicología creo que eh, es muy necesitada en muchas áreas, con muchas personas, entonces pues que sigamos así y de igual manera, ¿no? Si en algún momento yo puedo ser de utilidad, si puede haber alguna duda, alguna pregunta o algún trabajo en conjunto, pues con mucho gusto pues siempre estoy abierto a escuchar y a estar ahí para los colegas, ¿no? Entonces ese es mi mensaje para todos. Bueno, colega, quiero decirte que me ha encantado la forma en cómo también nos vas desglosando elementos que son relevantes, sumamente relevantes, ya en la ejecución, en la aplicación, porque una cosa es conocer en teoría, a lo mejor los principios conductuales básicos, el conocer un poco de los temas relacionados a las psicoterapias basadas en evidencia, sobre todo las terapias contextuales, y otra cosa es cómo trasladarlo ya en la sesión clínica. Entonces esto lo veo como algo muy interesante en la segunda parte de esta charla, de esta entrevista que nos vas a conceder, nos gustaría que ya profundizáramos un poco más en esos temas, ¿no? En la cuestión de la ejecución, en algunos elementos, algunas líneas de trabajo, sobre todo porque el canal está orientado a psicólogos que están comenzando y a estudiantes de psicología para que puedan conocer todos estos temas de gran relevancia. Y ahora también los temas que se metieron aquí, que se comentaron, pues ahora sí que en un tiempo muy corto, no es posible el poder ampliar todo el conocimiento. Entonces, yo le recomiendo los cursos, los diplomados que tiene el psicólogo Adrián Barragán, y ahorita pues que nos comente los proyectos que tienes en puerta, cursos que vas a abrir, no sé si tienes algunos intensivos, diplomados, o sea, cosas que vienen. Igual, también, a lo mejor, si hay algún descuento para colegas y todo eso. Claro, claro. Sí, pues bueno, recientemente, el mes pasado iniciamos un curso justamente de desarrollo de habilidades y terapias contextuales, en donde vamos abordando distintas áreas y vamos viendo en cada una, pues, cuáles son los temas, hacia dónde va, qué requerimos para ciertos abordajes o en la intervención, ¿no? Ese todavía está, digo, hay personas que si les interesa, pueden tomarlo de manera, algunas clases pasadas grabadas y otras en vivo, pero nosotros contamos con plataforma, entonces quiero que sepan que no hay problema si ya se les pasó o no, o sea, van a poder ver las clases grabadas. Ese es uno. En noviembre vamos a iniciar un diplomado de justamente de terapias conductuales contextuales. Es un recorrido corto igual, porque pues ahí les digo, o sea, es un camino largo del terapeuta, pero es un diplomado para las personas que quieren empezar a profundizar, quieren abordar el tema. Vamos desde la parte filosófica hasta las aplicaciones a distintas problemáticas. Ese va a empezar en noviembre y tenemos precio de estudiante y les vamos a dar
promoción, pues adelantada, porque mañana se va a lanzar, pero hay promoción 2 por uno, entonces ya las personas que anden viendo por aquí pueden preguntar y pueden ir, checando, ¿no? Y va a haber promoción 2 por uno. Y próximamente, para las personas que les interese el tema de la terapia de aceptación y compromiso, pues vamos a tener una formación y que va a ser a inicios del próximo año, ahí ya le estoy adelantando algo, pero va a ser a inicios del próximo año y igual vamos a profundizar solamente en este modelo terapéutico, en este modelo de intervención, para que puedan ya focalizar un poco más en eso y empezar a aplicarlo, ¿no? Empezar a aplicarlo. Ahí vamos a tener también y pues una formación y un intensivo se está preparando también para todos para el próximo año, pero se está preparando también un curso intensivo sobre este tema que estuvimos viendo que tiene que ver con el moldeamiento verbal y la identificación de conductas clínicamente relevantes, que seguramente va a ser también a inicios del próximo año. Entonces, pues yo les diría más bien que estén pendientes en las redes, en la página y aquí con el colega que va a estar seguramente muy, muy al tanto de esto y pues les vamos a invitar y van a estar con toda la información. Ok, pues yo creo que en la caja de los comentarios van a tener ahí la información o los enlaces para que ustedes puedan contactar con el psicólogo Adrián Barragán y también si quieren alguna ponencia o alguna cuestión ahí pueden contactar con él. Y bueno, darte las gracias, Adrián, por este tiempo, por permitirnos el honor de esta entrevista, agradecerte por también lo que has contribuido para la psicología científica en nuestro país y sobre todo también en la psicología clínica, formando a varios compañeros, apoyando, supervisando, incluso también a varios psicólogos que ya también están, que ya tienen algunos años trabajando. Por ahí vi que has apoyado a Eli, por ejemplo, entre otros más. Entonces, felicitarte por esa labor. Y veo que tu instituto pues tiene muchas opciones de capacitación ahí y bueno, 100% recomendado. Y agradecerte por este honor y este tiempo que nos permitiste y ojalá también por ahí pues tengamos alguna charla y hablemos un poco más de tu centro y demos una segunda parte a esto que iniciamos el día de hoy. Muchas gracias, colega. Muchas No, gracias. pues gracias a ti, un honor Hugo, estar por acá. Muchas gracias. Y bueno, por aquí vamos deteniendo la grabación.